estimados amigos testigos de Jehová y público en general. Estaba revisando la página web www.tjutil.com y acá en esta página web presenta diariamente el texto diario para ser considerado por todos los testigos de Jehová. Y el texto diario del día de hoy domingo, 17 de junio de 2012, la sociedad publica este texto bíblico diario con su comentario diciendo lo siguiente: salió venciendo y para completar su victoria. Revelación 6:2. Es decir, el texto diario es Revelación capítulo 6, versículo 2. Como ya dije, se titula Salió venciendo y para completar su victoria. Y el texto diario comenta así: en 1914, Jehová coronó a Jesús como rey de su reino mesiánico. Tanto los salmos como el libro de Revelación representan a Cristo como un monarca dinámico que, a lomos de su caballo, está venciendo y para completar su victoria, marchando adelante al éxito definitivo. Salmo 2, 6 al 9 y 45, 1 al 4. La primera victoria que tuvo después de ser coronado fue sobre el dragón y sus ángeles, desempeñando sus funciones como Miguel el arcángel y al mando de sus ángeles. Expulsó de los santos cielos a Satanás y sus demonios, quienes desde entonces tienen limitado su campo de acción a la tierra. Revelación 12, versículos 7 al 9. Más tarde, aquí viene la parte más importante, que es el punto que yo quiero tocar. Es esta última parte de este comentario del texto diario que dice: más tarde, como mensajero del pacto, Jesús acompañó a su padre a inspeccionar el templo espiritual. Malaquías 3:1. No está diciendo en qué año fue. Dice solamente más tarde, después que fuera coronado como rey en su segunda venida en 1914. Jesús fue coronado como rey y se le dio poder en su trono celeste. Más tarde, como mensajero del pacto, Jesús acompañó a su padre a inspeccionar el templo espiritual. Como digo, no dice cuándo fue, pero esto lo vamos a ver después. Durante esa inspección, la cristiandad dice, la parte más reprensible de Babilonia la Grande, fue hallada culpable de haber derramado ríos de sangre y haber cometido adulterio espiritual con los gobiernos del mundo. Revelación 18, 2, 3 y 24. La atalaya del 15 de septiembre de 2010, párrafos 5, 1 y 2. Bueno, acá tengo algo que comentar, pues muy críticamente, muy duramente a la sociedad Watchtower, que, como siempre digo, pues le gusta ver la paja en el ojo ajeno y no le gusta ver la tremenda viga que tiene en su ojo. Y aquí está diciendo, pues, que durante esa inspección que hizo Jesucristo a su templo, en el cual escogió a su esclavo fiel discreto, dice que la cristiandad, la parte más reprensible de Babilonia la Grande, fue hallada culpable de haber derramado ríos de sangre y haber cometido adulterio espiritual con los gobiernos del mundo. Claro, seguramente la Watchtower no estuvo, pues, involucrada en esto de derramar ríos de sangre y menos aún haber cometido adulterio espiritual con los gobiernos del mundo. Seguramente uno pensaría eso, puesto que, según enseña la Watchtower, ellos no son parte de la cristiandad, de esa religión falsa de Babilonia la Grande, como llama acá, y que ellos son los sacrosantos, pues los incólumes, los que no hacen nada malo, y que fueron los demás miembros de las religiones falsas de la cristiandad que estuvieron cómplices en este derramamiento de sangre, que se refiere acá, lógicamente, a la Primera Guerra Mundial, que empezó en 1914 y terminó en 1918. En ese periodo de tiempo, pues, en que se desarrolló la Primera Guerra Mundial, hubo un gran derramamiento de sangre, y acá la sociedad
condena a los gobiernos y las regiones de la cristiandad que estuvieron involucrados en este derramamiento de sangre y que por ello cometieron adulterio espiritual con los gobiernos del mundo. La sociedad Watchtower señala a los demás, a las demás religiones, de haber cometido adulterio espiritual, de haber sido responsables de tanto derramamiento de sangre durante la Primera Guerra Mundial, y que la Watchtower pues tiene la autoridad moral de señalar a los demás como los culpables de ese derramamiento de sangre, de haber sido cómplices y partícipes de ese derramamiento de sangre por haber apoyado la guerra y haber por ello cometido ese adulterio espiritual a que se refiere este texto diario que está poniendo la sociedad Watchtower para la consideración de todas las personas, en especial de sus miembros testigos de Jehová. Pero ¿será cierto que el señalador está libre de culpa? Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra, le diría yo a la Watchtower. ¿Acaso la Watchtower tenía el derecho de tirar la piedra? ¿Estaría la Watchtower también culpable del mismo pecado? Pues vamos a investigarlo. Si solamente las religiones falsas de la cristiandad estuvieron culpables de haber derramado ríos de sangre y de haber cometido adulterio espiritual con los gobiernos del mundo. Veamos si es cierto que ella, es decir, la Watchtower no estuvo inmersa en el mismo pecado y que está lanzando la piedra sin primero mirarse ella misma, si no está inmersa en lo mismo. Veamos pues, veamos a ver si este dedo acusador de la Watchtower no le da vuelta y no regresa como un boomerang hacia ella. Hagamos una revisión si la Watchtower estuvo libre de polvo y paja de esto que está acusando a las demás religiones de la cristiandad, cómplices de derramamiento de sangre y haber cometido adulterio espiritual con los gobiernos del mundo. Veamos pues si es verdad o no. Bueno, antes de seguir adelante, es necesario fijar, decir en qué año se hizo esa inspección que menciona pues ese texto diario, pero no menciona el año en que se hizo esa inspección a ese esclavo, que Jesús fue a su templo para inspeccionar a su esclavo. Y aquí lo vemos pues en esta atalaya del 1 de abril del 2007. Aquí en la página 22, párrafo 5, nos recuerda cuándo fue el año de esa inspección que hizo Jesucristo a su templo para escoger a su esclavo fiel y discreto, y que supuestamente fue el único que no estuvo mezclado con los gobiernos de la cristiandad en el derramamiento de sangre, es decir, que la Watchtower estuvo libre de polvo y paja, y que no cometió este adulterio espiritual como sí cometieron las demás religiones que estuvieron involucradas en la Primera Guerra Mundial con ese derramamiento de sangre que menciona el comentario del texto diario. Bueno, acá podemos leer muy claramente pues cuándo fue la fecha de la inspección. Vamos a recordarlo juntos y se lee así como sigue. En 1918, al llegar para inspeccionar al esclavo, ¿ve? Ahí vemos que Jesús llegó pues en el año 1918 para hacer esa inspección. Y dice que halló Cristo a un resto de cristianos fieles ungidos por espíritu que desde 1879 utilizaban esta misma revista y otras publicaciones bíblicas para dar el alimento espiritual al tiempo apropiado, y por consiguiente lo reconoció como su esclavo, es decir, como su instrumento, y en 1919 les confió la administración de todos sus bienes en la tierra. Bueno, ya hemos visto pues que el año fue de 1918 cuando supuestamente, presumiblemente, claro, eso yo no lo creo en absoluto, pero es lo que enseña la Watchtower, que Jesús regresó, tornó por segunda vez a la tierra en una forma invisible para hacer la inspección de su esclavo fiel y discreto, en ese año de 1918. Ahora veamos pues si realmente la Watchtower tenía el dedo acusador, la autoridad de tirar la piedra, ¿no? Veamos si la Watchtower no estaba también inmersa en el mismo pecado, en el mismo lugar donde debía caer las piedras que ella pretendía lanzar. A ver si no es una piedra que da boomerang, pues, que también rebota hacia la misma Watchtower. Es decir, que veamos si ella no estuvo también inmersa en ese mismo adulterio espiritual
y responsable, y también copartícipe y responsable de ese derramamiento de sangre que ella acusa a las demás religiones. Veamos pues, sigamos más adelante para analizar si este esclavo a la cual Jesús impresionó estuvo libre de polvo y paja el año 1018 y si realmente mereció ser escogido por Jesucristo y si verdaderamente fueron cristianos fieles, ungidos, como dice acá, y que por ese motivo Jesús los escogió para que sea su esclavo, y si estuvieron realmente ellos libres de cualquier pecado o estuvo también involucrado en un adulterio espiritual. Veamos pues, recordemos siempre el año de la impresión fue en 1918. Sigamos. En esta revista de la Atalaya de fecha mayo 15 de 1918, reimpresiones, página 6257, y acá vemos esta parte que está sombreada, que la podemos ver acá, que tiene la opinión de la Sociedad Watchtower a través de la Asociación de Estudiantes Internacionales de la Biblia, y había fallecido por supuesto el pastor Charles Chase Russell, y ya estaba como presidente nuestro amiguito Joseph Rutherford. Aquí vemos la página 6257 y podemos comenzar a traducir qué es lo que enseñaba pues la sociedad Watchtower en aquella oportunidad, en aquellos años de la Primera Guerra Mundial, para ver si realmente es cierto que ellos no estuvieron envueltos en la guerra. Así que voy a pedir acá a mi asistente Jorge para que comience a traducir para ustedes. Por favor, Jorge, empieza por esta parte que está sombreada. Las personas de nuestra asociación no están en contra del gobierno, ni están en contra del préstamo comprando los bonos de guerra por la libertad. Nuestro pensamiento es que la compra de bonos de libertad no es una cuestión religiosa, sino que son asuntos del gobierno. Y que cada persona debería ejercer libremente su conciencia individual, en lo que se refiere a si el individuo desea o no comprar los bonos de libertad. Nuestros puntos de vista están muy bien expresados en una declaración dada para la prensa pública hace algunas semanas atrás, y fue como sigue. La Asociación de Estudiantes Internacionales de la Biblia no está en contra de los bonos de guerra. Muchos de nuestros miembros de la Asociación de Estudiantes de la Biblia los han comprado, y ya los tienen en su poder. Otros de nuestros miembros no han tenido el dinero para comprarlos. El préstamo de bonos por la libertad no es una cuestión religiosa y por lo tanto, tiene que ver exclusivamente con el gobierno. Toda persona que envía por correo una carta personal y que usa el servicio de correo de los Estados Unidos, paga un porte adicional para apoyar al gobierno en la guerra. Es un franqueo adicional para la causa de la guerra. Los Estudiantes Internacionales de la Biblia es una asociación compuesta de cristianos. Y los buenos cristianos gustosamente cumplen con la ley del gobierno. Los Estados Unidos siempre han respaldado la libertad de expresión y la libertad religiosa. Cada cristiano aprecia el privilegio de vivir en un país así y gustosamente cumple con sus obligaciones, pagando sus impuestos al gobierno. Cuando el gobierno pide prestado nuestro dinero y da una promesa para pagarlo después a través de un bono, si la persona puede comprarlo, debería hacerlo. Repito esta última parte nuevamente, debería hacerlo, debería hacerlo, debería hacerlo. Por lo tanto, nuestra asociación no tiene el poder para encausar ni influir en sus miembros con respecto a los bonos de guerra por la libertad. Ciertamente, la Asociación de Estudiantes Internacionales de la Biblia no ha instruido a sus miembros para no comprar los bonos de guerra del gobierno, ni lo hará tampoco. Tampoco hemos aconsejado a cualquiera de nuestros miembros a rehusarse a comprar dichos bonos. Es un asunto individual que cada persona debe determinar según su capacidad económica. La Asociación de Estudiantes de la Biblia sí cree en la necesidad de apoyar al gobierno en la manera mejor posible y cada uno debe hacer de acuerdo a su capacidad y su propia conciencia personal. Algunos miembros de la congregación del Tabernáculo de Brooklyn ya han comprado previamente dichos bonos de guerra. Indudablemente todo fue solicitado previamente a dicho tiempo.
Los miembros están rodeados por muchas posibilidades para comprarlos, pero les parece impropio hacer la transacción en las iglesias, los domingos. Hay 6 días durante la semana para hacer la transacción de compra y más bien el día domingo es estimado por ellos como un día sagrado dedicado al culto del Señor. Como hemos podido apreciar, estimados amigos testigos de Jehová y público en general, la sociedad Watchtower estuvo envuelta pues en la guerra, apoyando la compra de bonos de guerra para la libertad. Lo llamaban préstamo para la libertad, y ese préstamo era que el gobierno americano pedía dinero al público, al pueblo norteamericano, como un préstamo. A cambio le daba un bono a largo plazo para que luego sea redimido y pudieran cobrarlo después de algunos años terminada la guerra. Pero la idea era que la sociedad Watchtower, a través de la asociación, como se llamaban ellos, la asociación, que era la Asociación de Estudiantes Internados de la Biblia, se expresó claramente que esto era un asunto de conciencia y que jamás había instruido ni iba a hacerlo tampoco para que no los compraran, y que al contrario, que estaban de acuerdo con apoyar al gobierno de la misma manera como pagaban los impuestos a la renta para financiar los gastos de gobierno, también harían lo mismo para comprar dichos bonos de guerra, e inclusive ya muchos miembros de la asociación habían comprado esos bonos de gobierno para apoyar la guerra, solventarla y asegurar, según ellos, la libertad de los Estados Unidos, la libertad de expresión y la libertad religiosa que supuestamente estaban gozando en 1918 ampliamente. Entonces no es cierto pues que los testigos de Jehová, en esa época se llamaban Asociación de Estudiantes Internacionales de la Biblia, estuvieron pues neutrales y que se mantuvieron y no participaron en la guerra, porque el hecho que apoyaran a la guerra comprando bonos de guerra, ya eso los convertía en partícipes de la guerra en forma indirecta, y eso contradecía pues lo que hemos visto en este libro de los Testigos de Jehová, publicado en 1996, que la religión verdadera se caracterizaría por no estar vinculada ni apoyar la guerra, ni directa ni indirectamente. Y sin embargo podemos apreciar a nuestra sorpresa que los testigos de Jehová o la Asociación de Estudiantes Internacionales de la Biblia en 1918 había quebrantado su neutralidad al haber orado por la victoria militar a favor de los Estados Unidos frente a Alemania, y adicionalmente por haber dejado como un asunto de conciencia la compra de bonos de guerra, e inclusive diciendo acá en esta atalaya que ya muchos hermanos de la congregación tenían sus bonos en su poder y que jamás iban a ponerse ni iban a criticar ese proceder de los miembros de haber adquirido los bonos de guerra, y que por el contrario jamás iban a poner oposición para la compra de esos bonos de libertad, y que ya muchos hermanos con mucho gusto los habían comprado porque estaban muy agradecidos por el país en que vivían, Estados Unidos, por la libertad que les estaba dando de poder expresarse libremente y tener la libertad religiosa que estaban gozando en forma amplia en los Estados Unidos. Y para garantizar que esto continuara, estaba muy bien en comprar los bonos de guerra para que Estados Unidos pudiera opacar y pudiera detener cualquier pretensión de cualquier país de suprimir esa libertad de expresión y religiosa que se gozaba en Estados Unidos, y por lo tanto era dable que Estados Unidos, es decir, que los estudiantes internacionales de la Biblia, compraran los bonos de guerra y apoyaran a Estados Unidos para la victoria militar. Entonces, lo que la sociedad Watchtower enseña en 1996, obviamente es contradecida por su pasado oscuro, por su envolvimiento en la guerra en 1918 y haber quebrantado su neutralidad, y por haber estado envuelta la asociación formando parte de Babilonia la Grande en 1918,
inclusive parte de 1919. Muchos testigos de Jehová de ahora que leen ese libro no tienen ni idea de que existió una atalaya de fecha mayo 15 de 1918, reimpresiones en 1257, donde la sociedad Watchtower dio su opinión pública y en los diarios más importantes de Estados Unidos, mostrando su posición a favor de apoyar la compra de bonos de guerra, cosa que hoy en día sería un motivo para ser expulsado de la organización de Jehová por apoyar la guerra o por inmiscuirse en asuntos de gobierno con respecto a la guerra. Ese sería hoy en día un motivo más que suficiente para que cualquier testigo de Jehová fuera expulsado de su fila por inmiscuirse en la guerra, algo que es considerado como una violación a las leyes divinas de no matarás. Bueno, siempre presento las pruebas para que no digan que Lavasoli es un mentiroso, que inventa pruebas que no hay, todas estas cosas que bueno, siempre ponerlas en pantalla para poder demostrar lo que se dice y siempre mostrando la documentación necesaria que pongo acá en pantalla. Y esta es la atalaya que ustedes pueden ver en mi pantalla. Este es original, esto no es mentira, y la vuelvo a repetir la fecha, 15 de mayo de 1918, en plena Primera Guerra Mundial. Y está la posición de la Watchtower con respecto a la guerra, apoyando la compra de bonos de guerra, algo que a hoy sería inconcebible. Página reimpresiones en 1257, como pueden ver ustedes acá en la parte inferior de pantalla. Acá pueden ver ustedes el libro Perspicacia, volumen 1, que trata el tema de la guerra, y dice así: los cristianos y las guerras de las naciones. Los cristianos siempre han mantenido estricta neutralidad en las guerras de las naciones y de los grupos o facciones de cualquier clase. Los testigos de Jehová enseñan que el cristiano no toma las armas porque nadie tiene el derecho de asesinar a nadie, y menos por razones políticas, y en eso estoy de acuerdo totalmente, que la guerra es lo peor que puede existir. Y en ese sentido la sociedad Watchtower aconseja a los cristianos a mantenerse neutrales, es decir, no ir a la guerra, y si fuera necesario ir a la cárcel, que se vaya a la cárcel. Esa es la neutralidad, no inmiscuirse en asuntos de la guerra de las naciones, y si uno lo mete en preso por neutral, a buena hora. La neutralidad también consiste en no inmiscuirse, en no dar opiniones abiertas en contra del gobierno, porque no es nuestro deber, como dice la sociedad Watchtower, en manifestarse públicamente ni manifestaciones tratando de derrocar o hacer prevalecer nuestras opiniones, desprestigiando o yendo contra las leyes de los hombres, porque eso sería falta de tacto. Entonces sería una persecución por la intromisión en asuntos del gobierno y romperíamos nuestra neutralidad. Quería mostrarles a ustedes acá ahora una revista de la Atalaya de fecha 1 de mayo de 1989 que la sociedad Watchtower publicó con este artículo que vemos a la derecha en la página 4, repito, la Atalaya del 1 de mayo de 1989, página 4, que sería lo siguiente. Entonces, en 1917, poco después de la muerte de Russell, empezó un cambio significativo. En aquel año, la sociedad Watchtower publicó un comentario sobre el libro Revelación, titulado The Finished Mystery, el misterio terminado. Este libro denunció al clero de la cristiandad, incluso el hecho de que el clero se había envuelto en la gran guerra que entonces se peleaba en Europa. Miembros del clero protestante, una parte de los representantes de Babilonia la Grande en Canadá, llevaron estas citas del libro a sus aliados políticos del gobierno canadiense y denunciaron como sediciosos a los estudiantes de la Biblia. El 12 de febrero de 1918, la sociedad Watchtower fue proscrita en Canadá. El clero de los Estados Unidos no tardó en seguir el ejemplo de sus hermanos canadienses. En pocos días, las publicaciones de la sociedad Watchtower fueron confiscadas en Los Ángeles, California, y después, en mayo de 1918, se emitieron órdenes de arresto contra Joseph Rutherford, el nuevo presidente de la sociedad Watchtower, y otros 7 asociados de la Watchtower, que eran directores. Bueno, acá lo que esta revista quiere dar a entender es que en el año 1917 salió a la luz por primera vez el libro El Misterio Terminado, y que ese libro denunciaba al clero de la cristiandad junto con los miembros del clero protestante, que en conjunto habían
influenciaron los políticos para que los políticos cerraran, proscribieran la obra de los testigos de Jehová en esa época de estudiantes internacionales de la Biblia, que proscribieran la obra de la sociedad Watchtower en Canadá y después en Estados Unidos. Entonces la sociedad Watchtower se ponía como víctima. Nosotros, por denunciar al clero y a los protestantes de haber estado inmiscuidos en la Primera Guerra Mundial, ellos instigaron a los políticos para que nos proscribieran y nos persiguieran y nos metieran presos. Pero esto me parece realmente contradictorio, porque si nosotros analizamos, por ejemplo, señores, y vemos acá este artículo de la Atalaya del 15 de junio de 1987, página 15, párrafo 3, se lee lo siguiente: cuando Jehová acompañó a sus mensajeros del pacto al templo espiritual, estando el año 118, cuando Jesús, que es el mensajero del pacto, junto con Jehová, dice que tuvieron que hacer hubo un periodo de refinación y limpieza. Y dice así: cuando ese mensajero del pacto, que Jesús, visitó o acompañó a Jehová al templo espiritual, halló que el resto ungido necesitaba refinación y limpieza. Por ejemplo, la Atalaya había estimulado a sus lectores a apartar el 30 de mayo de 1918 como día de oración por la victoria de las potencias democráticas, como habían solicitado el Congreso de los Estados Unidos y el presidente Wilson. Esto equivalía a una violación de la neutralidad cristiana. Efectivamente, y el resto ungido de ese entonces, en 1918, que incluía el presidente de la ciudad Watchtower junto con sus directores, debieron pues mantenerse al margen y no inmiscuirse en la guerra, en sentido de apartar, pedir en su revista de la Atalaya que vemos a continuación, cuando revisamos esta Atalaya del 15 de junio de 1918, página 6271, reimpresiones en inglés, podemos apreciar pues que el esclavo fiel y discreto, el siervo, el Israel espiritual de 1918, publicó este artículo, esta Atalaya, diciendo que se tenía que orar por el 30 de mayo para súplica a Dios para que Estados Unidos gane la guerra. Esto fue algo terrible, algo que supone que los estudiantes internacionales de la Biblia, como cristianos verdaderos que no apoyan la guerra, jamás debieron hacer, y quebrantaron su neutralidad. Entonces yo me pregunto, si ese libro, El Misterio Terminado, que salió en 1917, fue para denunciar a las religiones de la cristiandad de Babilonia la Grande por estar inmiscuidos en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, y me parece muy extraño que eso diga esa Atalaya que hemos leído, cuando en realidad el siguiente año de 1918, después de publicado por primera vez el libro Misterio Terminado, la misma sociedad Watchtower estaba haciendo lo mismo que las religiones de la cristiandad, que el clero católico y protestante. Ellos no estaban mejor que ellos. Entonces me parece muy extraño que en esa literatura se quiera achacar a los líderes del clero de la cristiandad de Babilonia la Grande como los instigadores para que fuera proscrita la obra de los estudiantes internacionales de la Biblia, cuando ellos, por otro lado, el siguiente año de haber publicado el Misterio Terminado, estuvieron también inmiscuidos en la misma manera como vemos en esta Atalaya del 15 de junio de 1918, justo en el momento de la inspección de Jesucristo, y Jesús tiene que haber visto esto, que estaban inmiscuidos en la guerra y habiendo roto su neutralidad, participar en oraciones a favor de uno u otro país. Esta es la prueba, pues, que me parece muy extraño que la sociedad Watchtower, en este texto bíblico del día de domingo, pueda decir que tener coraje, pues, el desparpajo de acusar y señalar a las religiones de la cristiandad, acusándolas de haber estado envueltas en el derramamiento de sangre de la Primera Guerra Mundial y de haber estado en pecado espiritual, en transgresión espiritual a la vista de Dios, aunque los únicos que no estuvieron fueron los estudiantes internacionales de la Biblia, cuando Rutherford había entrado a ser presidente de la sociedad Watchtower en 1917 en adelante. La verdad de las cosas es, como ya he probado, que la sociedad Watchtower estaba muy bien embarrada. No eran mejores que las otras religiones de la cristiandad, en las cuales la sociedad está señalando como cómplices de derramamiento de sangre, en especial a los católicos y a otros grupos protestantes. Por eso, pues, que es muy fácil la sociedad Watchtower acusar hipócritamente a las demás religiones de haber estado envueltas en
derramamiento de sangre de la Primera Guerra Mundial como parte de Babilonia la Grande, y haber estado en pecado espiritual, en transgresión espiritual a la vista de Dios, cuando los que fueron realmente transgresores fueron los estudiantes de la Biblia, que sabiendo que ellos tenían que mantener una neutralidad frente a la guerra, se inmiscuyeron pidiendo en oración para el 30 de mayo de 1918 para que Estados Unidos le ganara la guerra a Alemania. Y de esta manera la sociedad rompió su neutralidad. Y recordemos también que por este motivo, en la atalaya del 15 de agosto de 1991, párrafo 17, página 17, la sociedad Watchtower reconoce que hasta 1919 el resto del Israel espiritual que estaba vivo en ese entonces estaba formando parte de la organización de Satanás hasta ese año, puesto que, como ya repito, estuvo en transgresión espiritual a la vista de Jehová al haber apoyado la Primera Guerra Mundial, instando a sus seguidores a orar para el 30 de mayo de 1918 para que Estados Unidos ganara la guerra frente a Alemania, y además permitiendo y dejando libre albedrío a sus miembros para que adquirieran los bonos de guerra para financiar esta guerra terrible que se originó en 1914. Esto es más que evidente que la Watchtower estuvo tan igual de embarrada con las demás religiones falsas de la cristiandad, apoyando la Primera Guerra Mundial e instando a sus miembros a orar por una victoria de un país frente al otro, aunque esto significara matar más enemigos, entre comillas. Entonces, este comentario que hace la sociedad Watchtower en este texto diario del día domingo, el día de hoy, domingo 17 de junio, me parece realmente fuera de lugar y demuestra pues que la sociedad Watchtower tiene doble moral. Le gusta acusar y señalar a los demás y no ve pues la viga que tiene en su ojo. Le gusta ver la paja del ojo ajeno y no ven la tremenda viga que ellos también tienen, y que ellos no fueron mejores que los católicos y protestantes quienes apoyaron la guerra en 1914. Así que no se me haga la Watchtower santurrona con un comentario donde acusa, tiene un dedo siempre acusador, un dedo señalador para acusar a las demás religiones de la cristiandad, para dejarlas mal, para mostrarlas como sanguinarias, como religiones falsas, cuando la Watchtower no fue de ninguna manera mejor que las demás religiones, entre comillas, falsas de la cristianidad que apoyaron la guerra. Espero que este video les haya servido para que ustedes reflexionen y se den cuenta pues que esta religión no tiene nada de verdadera, y que lo que sí les caracteriza mucho es la mentira. Son personas del cuerpo gobernante que dicen mentiras, dan comentarios mentirosos que buscan limpiar y dejar limpios de polvo y paja a la Watchtower, cuando por otro lado existe documentación más que suficiente que demuestra que la sociedad Watchtower estuvo involucrada en la Primera Guerra Mundial, si no bien directamente, sí indirectamente, por medio de incentivar y publicar en la revista Atalaya para que se separara un día, que ese fue el día 30 de mayo de 1918, para que ese día todos los estudiantes de la Biblia oraran en conjunto pidiendo a Dios que Estados Unidos venza a Alemania en la Primera Guerra Mundial, y además ayudó comprando, instando a sus miembros o dando libre albedrío a sus miembros para que adquirieran los famosos bonos de guerra para poder financiar esta guerra, este acto bélico. Y todo demuestra pues que la sociedad Watchtower, como dije, no es mejor que otras religiones, y también estuvo en el mismo pecado de las que ella acusa a las demás. Espero entonces que les haya gustado este video, y por favor piensen bastante, mediten si esta religión puede ser verdadera. Muchas gracias, buenas noches y hasta pronto.